Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Ministro, le saluda Alberto Quintana. Sabemos que andamos cortos de tiempo. Aprovechemos estos minutitos rápidamente. Lo primero, hace un momento decíamos, ministro, ¿cómo ayudar sobre todo a los chicos? Nos impacta algo, ¿no? A los chicos del área de Alausí, acá en la provincia de Chimborazo, luego de esta tragedia de hace 15 días, ¿no? Porque hay un problemita, ¿no? Ha llegado ayuda solidaria, las entidades del sector público, del Estado, se han hecho presentes también, pero nos preocupa el tema de la educación. Básicamente, ¿qué enfoque le está dando? Sabemos que hay una decisión del Ministerio de Educación en el sentido de, para que ellos no pierdan clases, mantener las jornadas virtuales, pero ahí tienen un problemita, ¿no? Por un lado el acceso a internet y por otro lado pues el hecho de que no tienen los dispositivos, las tablets, las computadoras. Básicamente, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo ya, ministro, en torno a este tema? Bienvenido, buen día. Buenos días, Alberto, gracias por la invitación. Bueno, lo relacionado con la situación de la UCI es un tema integral. Todo el gabinete del presidente Lasso nos hemos activado para abordar toda esta problemática, pero no solo aquella, también hay que comprender que todo el país, más de 30 puntos por motivos de deslaves, de aluviones, de la época invernal está siendo, y que se recrudece de manera permanente, están siendo atendidas por el ministerio, pero también por los diferentes ministerios, en este caso el Ministerio de Educación. Yo quiero partir mencionándole que hemos dado la cobertura inmediata con respecto a la protección social a toda la gente de la UCI. Arrancamos de hecho este día lunes entregando los primeros 137 bonos de bonos de contingencia, que permitirá generar un paliativo inicial frente a uno de los desastres más grandes que ha tenido el país. Yo mismo estuve presente cuando esto sucedió, ahí con la gente, generando una entrega directa de kits alimenticios, kits de vestimenta, kits de vivienda, para generar, reitero, un paliativo y una protección social a las familias que han vivido una situación muy crítica. Con respecto al tema educativo, la ministra Brown ha estado también en la zona, ha generado las directrices pertinentes, del gabinete social se activó para permitir generar todas las alternativas necesarias, incluyendo aquella que usted lo ha planteado, alternativas en términos de modalidades educativas, de tal forma de que todo lo que sea relacionado con la competencia, inclusive aquella que no, referente a otras acciones que tienen otras instancias, estamos trabajando de manera articulada en temas de vialidad, en temas de la reconstrucción de vivienda, etcétera. Pero esto tomará su tiempo, pero estamos todos conectados frente a una de las situaciones más críticas que ha vivido el país. Yo debo mencionarle, Alberto, que en este año 2023 nos ha sido casi una fotografía de lo que vivimos del 2022. Recuerde usted, el año pasado tuvimos igualmente un sismo en la provincia de Esmeraldas que generó una acción inmediata del gobierno. Ahora tuvimos un sismo en las provincias de Azuay, Guayas y El Oro particularmente, en donde 10 de las 14 personas que fallecieron estuvieron en esta provincia, en la ciudad de Machala. Igualmente el año pasado tuvimos aluviones, toda una época invernal muy cruda que nos dio de resultados, recordará usted, La Gasca, aquí en la ciudad de Quito, Chimbo, Nabón, Oña, Saruma, el sector de Cotopaxi, que fue abordado por el gobierno. Ahora tenemos lo propio, y este mes aún sigue ese crudo invierno que nos está obviamente teniendo a todo el gabinete, a todo el gobierno del Ecuador, presidido por el presidente Lasso, de manera constante y permanente para lograr dar cobertura a esta realidad invernal que, sumado al sismo que ya le mencioné, nos ha generado graves problemas. Llevamos una enorme cantidad de damnificados, solo en Alausí 656 familias damnificadas que están siendo dadas coberturas por el ministerio y por todo el gabinete, pero de igual manera en todo el país, motivado de las otras realidades, tenemos
podríamos ya las 1.470 familias damnificadas Okay. que serán atendidas de manera directa por el gobierno del Ecuador. Ministro, y justamente apuntábamos aquello, ¿no? Porque como le decía, sí, nos conmovía y de todas maneras hay cualquier diligencia adicional que pueda hacer en este tema. Sabemos, estamos plenamente, y por eso lo decíamos de entrada, ¿no? Que se está atendiendo, pero de manera particular nos decíamos, ¿no? Los chicos, hay que buscar todos los mecanismos que nos permitan darle continuidad, ¿no? Al tema educativo de los chicos, ver la forma, ¿no? Ver la forma. Ahora, fuera de Alausí, allá en la provincia de Chimborazo, ¿cuál es el punto, no? Que en esa prelación que hacen las autoridades nacionales, pues, es el que tiene mayores complejidades. Allá en la provincia de El Oro, tal vez. No, yo creo que en este momento, sin duda, la provincia de Chimborazo, la ciudad de Alausí, es el punto más crítico que tenemos y que lo hemos abordado, les reitero, con mucha responsabilidad. Pero existen otras realidades. En el barrio 4 de Abril de la provincia de El Oro, en la ciudad de Machala, es en donde se dio el fallecimiento de 10 de los 14 lamentablemente fallecidos que hubo en la situación sísmica que vivimos hace 3 semanas con el sismo, y a ello hay varias ciudades que también han sido abordadas. Recuerden también lo que sucedió con el inundamiento en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Chone. Como le menciono, superamos los 30 puntos en todo el país porque estamos abordando dos situaciones, la una la climática, lo relacionado con el invierno, la otra la sísmica, que también tuvimos una situación crítica, y una que combina los dos, Alausí, porque lo relacionado con el sismo justamente parecería ser, esto no lo puedo garantizar, pero forma parte de las hipótesis que movió y movilizó lo que también ya existía, una crítica situación en la zona, y generó un deslave que lamentablemente dejó debajo de este deslave a varias familias, varias personas desaparecidas que ya en deterioro bajo la lógica serán consideradas como fallecidas, y obviamente varios cuerpos que han sido recuperados. Sin embargo, la situación de Alberto, yo personalmente estuve ahí el mismo día del evento, el mismo día de la crisis, conjuntamente con el ministro de Salud, el ministro de Obras Públicas, la ministra de Educación, la ministra de Vivienda, el señor presidente de la República, el señor secretario de la Administración General. Es decir, tuvo todo el gobierno para dar atención. Y mire cómo esta realidad nos invitó a entender inclusive la parte emocional de la gente. En un debate que tuve en días pasados con varios asambleístas frente a esta situación del juicio político que se vive en el país, les decía, miren lo que hemos tenido que vivir, y nosotros hemos sido un gobierno tolerante y receptivo hasta de los agravios y de los insultos. No llegamos ni incrementamos impuestos motivados de la situación crítica porque la economía está bien, pero tampoco generamos insultos a la ciudadanía en un momento más crítico que viven, sino por contrario, hemos sido receptivos. Esa es la diferencia entre un gobierno tolerante, un gobierno democrático, un gobierno que entiende la realidad, pero que hay que ir paulatinamente generando las soluciones, porque estos problemas que usted menciona y que hemos analizado en esta entrevista son problemas que vienen de la mano de varios elementos. El primero, hay que generar una contención psicológica, psicosocial, de acompañamiento inclusive con actividades lúdicas, educativas para los niños que están en los albergues. Tenemos 8 albergues creados a nivel del país en los últimos hechos. Tenemos cientos de familias en ellas. Hay familias que no quieren estar en el albergue, pero que igual reciben la protección del gobierno nacional. Todo esto nos toca enfrentar como gobierno, apoyados también de los gobiernos autónomos, sin duda, que también se han activado frente a esta realidad. Claro. Pero también lo estructural es fundamental, vías que tienen que ser recuperadas y que el Ministerio de Obras Públicas con toda su maquinaria esté en ese tema. Y lo fundamental, que es la recuperación de viviendas, tratar de devolverle la normalidad a la familia, y para ello creamos inclusive el bono de arrendamiento. Como usted sabe, ahora, recién en estas crisis, el presidente creó este bono de arrendamiento que tiene un monto de $225 mensuales
por 3 meses y hasta una extensión de 6 meses mientras se genera la reparación de vivienda o la reconstrucción de la misma, dependiendo la situación y los hechos que hemos tenido que asumir. Claro, son verdaderos desafíos que tenemos, ¿no? Como sociedad, como Estado, como país. Terrible, pero eso nos necesita realmente unidos, articular muchas cosas también, mejorar, ¿no? Ese concepto del manejo de riesgo, de gestión de riesgo. Eso también es algo que habíamos estado mencionando antes. 7:17, permítame, estamos conversando con el ministro Esteban Bernal, Verónica Landeta, con otras inquietudes para el secretario de Estado. Sí, ministro, buen día, ¿cómo está? Vemos que está haciendo una muy buena labor y eso es importante. Lo que hablábamos acá con Alberto es... ¿por qué no trabajar un poco más en planes preventivos? Sabemos que hay muchas zonas, no solo como la de la UCI, sino muchas otras, que también tienen situaciones de riesgo. ¿Cómo estamos apuntalando esa política en ese sentido? Particularmente, pues también por el tema de las emanaciones de gases y que tenemos por los volcanes Shangai y Cotopaxi, y que también pues hemos estado viendo en estos últimos meses el tema de la asistencia que deben darse a los campesinos o a las personas que viven en los alrededores. ¿Cómo estamos manejándonos en ese sentido? Verónica, buenos días. Buen día. Mire, gracias por lo que usted menciona. Creo que la acción del Ministerio de Inclusión Económica y Social, conjuntamente con la Secretaría de Riesgos, son las primeras que llevan a estos momentos críticos que puede vivir el país, sea esto por inundaciones, por deslaves, por momentos o situaciones sísmicas, etcétera. Y de verdad que hemos puesto todo el empeño, como le mencionaba, están ya vistos los bonos de contingencia por los diferentes casos en el país. Creo que llegaremos a bordear por más de los 800 bonos de contingencia. Ojalá no sean más y no por recursos, sino porque no existan familias afectadas o damnificadas por la época. Y con respecto a lo que usted menciona, si bien no es mi competencia, debo transmitirle que en el COE de la UCI, por ejemplo, se trató esta realidad y es la Secretaría de Riesgos, que lo preside Cristian Torres, que de manera permanente con profesionales geólogos están haciendo evaluaciones de lo relacionado en todo el país para prender las alertas y alarmas que esto requiere y demanda. Y en ese sentido estamos trabajando de manera conjunta con los gobiernos autónomos descentralizados que tienen competencia de uso de suelo, para que de manera articulada el Estado ecuatoriano, sea el Estado nacional como los gobiernos autónomos, que podamos generar todos los paliativos y anticipar las situaciones que esto requiera. Sin embargo, esto es relacionado con eventuales deslaves, pero la situación sísmica no es controlable. La cantidad de lluvias que se puedan presentar y que avisoran también que pueden recrudecer en las próximas semanas, nos tiene de por medio dentro de una acción de acción. La prevención puede darse, como se lo ha manifestado, en áreas en donde que podamos determinar los riesgos respectivos. Usted ha citado un tema relacionado con Cotopaxi. Yo estuve en un gabinete territorial conjuntamente con el ministro de Gobierno, la gobernadora de Cotopaxi, haciendo una evaluación y profundizando en todos los mecanismos de evacuación, en todos los mecanismos de coberturas, de albergues que tiene el gobierno del Ecuador justamente preparado ante una eventualidad de erupción del volcán Cotopaxi, el Shangai lo propio. De tal forma, como ve, estamos activados sin perjuicio de que muchas veces la naturaleza nos puede sorprender. Y para ello, el presidente ha dispuesto de que se active el gabinete en todos los sentidos. Y una cosa importantísima, Verónica, sin escatimar recurso alguno. El Ministerio de Finanzas forma parte de estos gabinetes territoriales, sectoriales, sociales, para justamente garantizar los recursos necesarios para generar el paliativo, la cobertura a la ciudadanía, pero también la recuperación de la normalidad, sea esto mediante la reconstrucción de vías, reconstrucción de viviendas o reparación de las mismas. En este sentido, frente a una situación que espero, Dios mediante, concluya el invierno y podamos retomar la normalidad como país.
Claro, y es muy importante lo que usted anota, ¿no? Porque justo le iba a preguntar, ¿cuánto es lo que ustedes han desembolsado en el tema de, denominemos así, de asistencia social? Y no solamente por la pobreza y por programas que muy enfocados como la desnutrición, sino también por el tema de las personas que se han quedado en la indigencia, por el impacto de la naturaleza y por todo lo que estamos viendo. ¿Cuánto es lo que ustedes más o menos, si tendrían en carpeta, señor ministro, ustedes están obviamente pues desembolsando en estos rubros? Mire, no existe todavía una cuantificación exacta. Okay. Lo que sí existe es una disposición del presidente para no especular recursos. El ministro de Finanzas ha sido determinado solamente con respecto a urgencias en términos viales. Desembolsaron $25 millones inmediatos al Ministerio de Obras Públicas, y con respecto al tema de vivienda, la ministra está ya en procesos de contratación de varios proyectos de reparación, de reconstrucción, y nosotros, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, tenemos cuantificado para bonos de contingencia $537,000 en el presupuesto de la Proforma 2023, pero si tiene que duplicarse, triplicarse, cuadruplicarse, esto no será ningún problema frente a la situación que vive el país. El presidente ha dispuesto claramente que tenemos que activarnos en la integralidad, todos los ministerios, privilegiando sobre todo a los sectores más vulnerables, a quienes están en condiciones de pobreza extrema. Solo en Alausí, dejen ejemplarizarle, toda la acción llevó inmediatamente a que 50 técnicos de psicólogos, trabajadores sociales, de educadoras, estén en la zona para ayudar a la gente. Sin embargo, a mi llegada pude evidenciar que eso no daba abasto frente a la gran cantidad de problemas que se presentaban en la zona, y dispuse que se amplíe el rango de cobertura. Hoy tenemos 100 técnicos que también vienen desde las zonas aledañas para poder contribuir, porque mire, Verónica, hay momentos como los que se vive en el país, en donde que lo más requiriente a veces por los ciudadanos es ese acompañamiento, ciudadanos que están golpeados por la pérdida de un familiar o por la pérdida material de sus casas, de sus electrodomésticos, y tienen impactos psicológicos, psicosociales. Los niños, las niñas que forman parte de este sector vulnerable, lamentablemente viven esta realidad, y por esa razón es que nosotros no hemos escatimado en tener a todo el personal. Ayer nomás, en la tarde, la directora distrital me llamaba y me decía: ministro, estoy aquí en Alausí, tengo esta novedad, y he estado monitoreando. El día lunes aspiro, estoy casi seguro que estaré ahí, como le dije hace un momento a su compañero de panel, Alberto, de que estaré entregando los primeros 137 bonos de contingencia que ya se han logrado procesar. Esto de una forma parcial, porque llegaremos a la integralidad una vez que se cataste a todas las familias damnificadas, porque por más voluntad que tengamos de hacerlo rápido, este es dinero público y tiene que cumplir procedimientos que así lo estamos poniendo de por medio con enorme celeridad, rapidez, para que logremos cumplir la disposición del presidente de la República, que esto sea la prioridad para la gente que más necesita en frente a la época invernal, al sismo y al deslave de Alausí. Es importante saber que hay recursos, hay acción, y esperemos los mejores resultados. Le agradecemos al señor ministro Sebastián Bernal por esta entrevista. Gracias, Verónica. Buenos días. Ministro, agradecerle mucho. Un abrazo a la distancia. Son las 7:25. Ahí estaba Esteban Bernal, el titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Marcamos rápidamente una pausa publicitaria.